Recording is on. Muy bien. Ahora está todo grabándose, entonces cuando quieras puedes empezar. Alfredo, muy buenas tardes. Buenas tardes desde España. Quiero presentarte al grupo, el equipo de trabajo de Ubícalo. Es una empresa que maneja todo lo que es la parte publicitaria de varias empresas a nivel de Google y a nivel de redes. Entonces, con ellos, pues esperamos recibir la videoconferencia referente a lo que es el tema de ventas, que ellos están bastante interesados. Entonces, aquí te doy tu espacio, ¿vale? Vale. Bueno, pues un placer conocerles a ustedes. Me gustaría, si pudiera ser, saber los nombres que son las personas que tengo a la vista, ¿verdad? ¿O hay alguna más que no alcance a ver? Sí. Que nos repitas, por favor. Preguntaba si las personas son las que tengo a la vista o hay alguna más que no alcanzo a ver. Es que por guardar la distancia. Ahora creo que veo a todas las personas que están. Vale. Bueno, mira, vamos a ver. Creo que las presentaciones sobre quiénes somos nosotros las puede realizar perfectamente Sandra. El objetivo de esta videollamada, entiendo que me están escuchando perfectamente, ¿vale? Porque estamos poniendo a prueba los dispositivos electrónicos e informáticos que acabamos de adquirir. Por lo tanto, entiendo que me están escuchando perfectamente. ¿Es así? Es así, perfecto. Vale. El objetivo de la videoconferencia es un intercambio de experiencias, ¿vale? Entendemos que son una empresa ya con mucha experiencia en las ventas, con lo cual, bueno, pues difícilmente vamos a hacer una gran aportación de la que ustedes carezcan, digámoslo de esa manera. Entonces, vamos a tratar que sea un intercambio de experiencias, a ver si hay algo, ¿vale? A través de ese intercambio de experiencias que nos podamos aportar mutuamente y que de alguna manera podamos aprender ambas partes, ¿vale? La empresa española que tiene sus ramificaciones en Colombia a través de Sandra y ustedes, allí mismo en Tuluá. Si les parece bien así. Sí. ¿Les parece bien? Porque además entiendo que son personas ya muy habilitadas y con mucha experiencia en el marketing y en las ventas, ¿verdad? A mí me gusta cuando hago conferencias, generalmente suelen ser presenciales o cuando doy cursos, interaccionar mucho con las personas que me escuchan. Sé que es muy difícil a través de las pantallas, pero me gustaría que lo intentáramos si fuera posible. Más que nada es para yo recibir algún tipo de feedback, porque tampoco estoy muy ducho en las videoconferencias, si me hacen ese favor. Entonces es posible que asientan cuando, por lo menos que pueda saber que estoy siendo escuchado. Sí, claro. Vale. Bueno, pues entonces dicho eso, vamos a ver si puedo aportarles algo que ustedes no sepan ya, ¿vale? Dicen ustedes que son expertos en ventas, ¿de acuerdo? Y para ir entrando ya en materia, ¿alguno de ustedes sabría decirme qué es vender? No se atreven a hablar, fíjese que se autodefinen como vendedores, pues hay que aprender a hablar y sobre todo por aquí. Es suplir la necesidad de un cliente. ¿Cómo? ¿Cómo ha dicho? No lo he entendido bien. Suplir la necesidad que tiene un cliente. Bueno, por suplir entiendo que quieres decir satisfacer una necesidad, ¿verdad? Correcto. Vale. Y entonces no serían posibles ventas que no tienen por objetivo cubrir ningún tipo de necesidad. Esas ventas no serían posibles. ¿Cierto es? Según esa definición, no sería posible ni siquiera incidir en las necesidades, de tal manera que podamos generar nuestra propia demanda. ¿Es así o no es así? Y como, por ejemplo, ¿qué venta se podría hacer que no supla una necesidad? Todas. Las necesidades, de hecho, tienen una parte, fíjese, no sé si tienen los documentos que les envié a Sandra, pero las necesidades, hay muchas clasificaciones de necesidades y hay una parte importante de las mismas que es inducida por los llamados mediadores de la demanda, que no tienen su ramificación en la fisiología real de las personas o en la biología, ¿vale? ¿Tienen o no tienen el documento? Sandra, ¿les has impreso el documento que te envié para que lo tuvieran en su mano? No alcancé a hacerlo. ¿No alcanzaste a hacerlo? Vale. Pero ya. Bueno, vamos a ver. Pues vamos a continuar mientras se lo pueden ir imprimiendo. Vender es simplemente provocar una acción. No es otra cosa que provocar una acción. Y esa acción es simplemente la adquisición o compra de un producto, sea un bien o un servicio que es justamente aquel que queremos vender.
No es nada más que eso, así de sencillo. Entonces, la clave, la pregunta estaría ahora, ¿vale? ¿En qué es lo que creen ustedes que precede a la acción? ¿Qué hay antes de que una persona acometa una serie, una secuencia de acciones, según su opinión? Generar la necesidad. ¿Cómo? ¿Cómo ha dicho? ¿Cómo ha dicho la señorita? Generar una necesidad. Ya, pero es que estáis constantemente, y fijaros que en el documento que os envío, estáis constantemente relacionando una serie de acciones con la satisfacción de las necesidades. Y es verdad, pero vuelvo a decir que aquellos que de alguna manera queremos intervenir sobre la realidad, tenemos la capacidad, o debemos de dotarnos de la capacidad de incidir sobre esta realidad. Sobre todo sobre las necesidades, muchas de las cuales son auténticos artificios, no son reales, no tienen conexión, vuelvo a repetir, con la biología. Por lo tanto, vamos a tratar de sacarnos eso de la cabeza. Que hay una serie de necesidades, sean manifiestas o sean latentes, consecuentemente traducidas en una demanda que nosotros queremos cubrir. Intentémonos a partir de ahora quitarnos eso de la cabeza. Por las razones que voy a exponer a continuación y que ya sí forman parte de los contenidos del curso. Y lo voy a decir. Todo lo que precede a cualquier tipo de acción son o una cosa o dos cosas, o una cosa u otra de lo que voy a decir, o las dos cosas combinadas. Y es o una reflexión, o una emoción, o la combinación de ambas. Eso queda claro y me gustaría que lo interiorizarais de alguna manera. O una acción, perdonad, o una emoción, o una reflexión. ¿Hemos entendido esto? Entonces, dicho esto, si vosotros quisierais vender, ¿sobre qué creéis que sería mejor incidir? ¿Sobre las emociones o sobre las reflexiones? Sobre las emociones. ¿Y por qué crees que es mejor incidir sobre las reflexiones? Sobre las emociones, perdona. Porque es más fácil generar una venta desde la emoción. Bueno, pero eso, un poco más o menos que me estás diciendo que lo mismo, quiero decir, la respuesta es la misma que la pregunta, solo que cambiada, ¿vale? ¿Qué crees que acontece realmente en el mundo real, tanto en el terreno del marketing político como en el terreno del marketing comercial? ¿Sobre qué se incide más? ¿Sobre las emociones o sobre las ventas o sobre las reflexiones? ¿Creéis que es cierta la, llamémosle falacia, pero la afirmación de que lo bueno, bonito y barato vende más? ¿Creéis que es cierta esa afirmación de primero de economía de que un consumidor identifica fácilmente sus necesidades, tal y como habéis dicho, que pondera adecuadamente cuáles son los recursos con los que cuenta y que consecuentemente, disponiendo de una información perfecta de todos los bienes que existen en el mercado que cubren esa necesidad, accede a aquel que más adecua a sus necesidades? ¿Creéis que es eso cierto, verdaderamente, sí o no? No. Por supuesto que no lo es. Por supuesto que no lo es, porque si no, no existirían toma decisiones tan descabelladas y tan generalizadas como las que han venido sucediendo en estos últimos años. ¿Vale? ¿Por qué vende una persona simplemente porque tenga un buen aspecto o un aspecto agradable, también una conversación agradable? ¿Vende porque está ofertando el mejor producto, el más bonito y el más barato? Y el mejor, por supuesto. ¿Vende por eso o porque está evocando una serie de emociones, una serie de sensaciones, si lo queremos transmitir de esta manera? ¿Por qué son tan generalizadas las soluciones milagrosas? Porque están vendiendo el mejor producto al mejor precio y encima además con una apariencia bonita. Eso no es cierto. Ni es cierto en la práctica, ni es cierto en la teoría tampoco. Lo que pasa es que, bueno, ¿sí o no? Decidme si estoy diciendo cosas que consideréis que son ciertas. Podéis discutirme, todo lo que queráis. Cierto. No, nadie me va a discutir absolutamente nada de lo que estoy diciendo. Fijaros que durante años, por ejemplo, en España, se tomaron unas decisiones que desde el punto de vista de la ortodoxia económica eran absolutamente descabelladas. Y, sin embargo, adquirían la etiqueta de absolutamente racionales, quiere decir, absolutamente sensatas, hasta tal punto que se generalizaron. Quiere decir que un grueso importante de la población, que superaba incluso el 70%, tomaba ese tipo de decisiones. Y desde el punto de vista de la ortodoxia económica, vuelvo a decir, no solo no eran sensatas, sino que eran absolutamente descabelladas, tanto como puede ser un suicidio. Y lo mismo podría decir. Lo
Lo que pasa es que una mentira bien argumentada se convierte en una verdad. Ya, pero es que nosotros no estamos hablando tampoco de que las cosas tengan que ser mentirosas en el sentido estricto de la palabra. Simplemente estamos hablando de vender. ¿De acuerdo? Estamos hablando de vender. Otra cosa es que, bueno, desde cualquier perspectiva, pueda ser ideológica, pueda ser personal o desde alguna perspectiva moral, podamos decir que eso es mentir o no. Pero de momento vamos a dejar aparcado esa idea. La idea de que necesitamos mentir para poder vender. Nosotros lo que necesitamos es incidir especialmente sobre las emociones, no sobre las reflexiones. Esa es la clave. Con lo cual, fijaros, lo normal, por ejemplo, cuando una persona trabaja, fijaros que os pongo un texto. No sabría cómo colocarlo en la pizarra y pensé que tendríais este documento delante, ¿verdad? ¿No tenéis este documento delante? Sí, ya. Vale. Pues mirad, esto que aparece de revés, ¿vale? Es un poco el esquema de contradicciones de la escuela psicológica de la Gestalt. De alguna manera, digamos que una persona es un triángulo. En la cima del triángulo pues se tienen en cuenta elementos de carácter sociocultural, elementos de carácter biológico y elementos de carácter psicológico personal. Vemos también que en la base hay como dos cuadrados, de tal manera que una persona es lo que hace, una persona es lo que dice, una persona es lo que piensa y una persona es lo que siente. A la vez que una persona es lo que puede, lo que quiere, ¿vale? Lo que sabe y lo que cree. Eso es una persona. Pues la clave de las ventas está en esta cruz que os pongo aquí. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a explicar cómo es. Me gustaría que tuvieran este documento delante, ¿vale? Para poder explicar de lo que se trata, ¿vale? Es de llevar a una persona desde un estado de absoluta racionalidad a un estado de absoluta irracionalidad, teniendo en cuenta que las emociones como estado de irracionalidad pueden ser hostiles o favorables. Obviamente nosotros vamos a buscar aquellas que nos sean más favorables a nuestros intereses, que en este caso son las ventas. No sé si estamos entendiendo. En otras ocasiones sería al revés. Por ejemplo, se habla mucho de la curva de hostilidad. Cuando una persona llega toda ofuscada, por ejemplo, a una oficina burocrática porque le han hecho pasar por varias mesas, llega totalmente alterada. Digamos que en ese caso, un órgano interno que está justo en el centro del cerebro, que se llama amígdala, ha secuestrado las reflexiones, ha secuestrado todas las conductas, ¿vale? Y está en ese estado de racionalidad. Es imposible razonar o mantener ningún tipo de diálogo con una persona que está en esa situación. Y hay que, a través de diferentes técnicas, que van desde, por ejemplo, pues el disco rayado hacia otras, trasladarla desde ese estado de absoluta irracionalidad a uno en el cual pueda entrar en razón. Pues nosotros, como parte de múltiples estrategias de ventas, porque lo que estamos hablando ahora es simplemente la punta de un iceberg mucho más amplio. Quedaría por saber, tener en cuenta qué es la teoría de la mente, cuáles son los elementos de la información, qué estrategias de adquisición de información podemos utilizar, que son muchas. Quiero decir, esto es un curso meramente introductorio. Pero vamos, por seguir una línea argumental muy esquemática, obviamente vamos a decir que nosotros vamos a intentar trasladar a las personas desde un estado de absoluta racionalidad hacia otro de irracionalidad, en el cual se desaten emociones que nos van a ser favorables a la venta. No sé si estamos entendiendo esto. Entonces, fijaros que tenemos aquí en el centro, estáis viendo el triángulo ahora, ¿veis la cruz que aparece justo en la base? Donde la persona piensa, siente, puede y quiere. Vemos que también una persona puede pensar, este es un esquema que sirve para extrapolar las contradicciones de alguien, desde el punto de vista de la terapia psicológica de la Gestalt, haciendo uso del lenguaje. Pero nosotros lo vamos a utilizar para otras cosas. Nosotros lo vamos a utilizar para vender. Y, consecuentemente, solo nos interesa lo que aparece justo en el centro, ¿vale? Lo que piensa, lo que siente una persona, lo que puede y lo que quiere. Y es de los sentimientos, de aquello que la persona siente, de donde emanan las emociones. Podemos decir, si pasáis a la siguiente página, que emanan, como decís vosotros, de las necesidades. Las necesidades de la tabla de Maslow que os pongo a continuación podríamos hablar largo y tendido, pero la vamos a dejar aparcada y nos vamos a quedar en lo que siente una persona. Una persona siente que quiere cosas, una persona siente que puede, una persona piensa que puede y una persona piensa que quiere. Pues nosotros lo que vamos a hacer es llevarla de lo que siente que quiere, que es donde están albergadas las verdaderas necesidades, digamos los anhelos, llamémoslos así, más ocultos, hasta lo que siente que puede hacer, pasando a continuación lo que piensa que quiere,
Tenemos que dejar claro que aquello que siente es lo que verdaderamente puede, que piensa, y que aquello que quiere es lo que verdaderamente puede, reduciendo la distancia, ¿vale? Obviamente, en muchos casos, de una manera absolutamente irracional, utilizando algo que en política, por ejemplo, el populismo en el marketing político se utiliza mucho, utilizando dos cosas, lo que se llaman demagogía y lo que se llama perdón, lo tengo aquí, no me sale ahora la palabra, maniqueísmo. ¿Sabemos lo que son ambas cosas? ¿El maniqueísmo y la demagogía? No. La demagogía es muy sencillo. Consiste en decirle a aquella persona lo que quiere escuchar, ¿vale? Obviamente, la mayoría de los casos aportando soluciones. Fijaros que en la vida real las soluciones no existen. Existen las respuestas, existen las estrategias, existen las viabilidades, las posibilidades, pero las soluciones en sentido estricto tampoco. Y mucho menos fácil. Cualquier cosa que hagamos va a ser siempre difícil. ¿Pero eso es lo que quiere oír la persona que va a adquirir tu producto? No. Lo que quiere oír es una solución y si puede ser que sea fácil. Eso es lo que llamamos demagogía. Y para eso, para aportar una solución, necesitamos un problema. Y para tener un problema necesitamos el culpable de un problema. Entonces, la clave para trasladar, obviamente, vuelvo a decir, esto requiere de mucho hablar y mucho más teoría, mucho más elaborada, es mucho más complejo de lo que parece a simple vista, ¿vale? Pero la clave para trasladar, como decía antes, a una persona desde ese estado de absoluta racionalidad, en la cual tiene las defensas perfectamente ubicadas, ¿vale? A uno de racionalidad estaría en la página 4, a partir de la página 4, cuando veis cómo comenzamos con el halago, ¿vale? Continuamos con la presentación del problema, señalamos al culpable del problema y después la solución del problema. Lo vamos a hacer con un ejemplo, para que lo entendamos. Pero vuelvo a repetir, ¿vale? A través del halago, imaginémonos lo siguiente. Algo que no es en absoluto un ejemplo artificial, quiero decir, esto es una realidad y ha pasado muchísimo. Trabajamos en una compañía financiera, en un banco, en una entidad bancaria, perfectamente, ¿vale? Y se nos está presionando. Somos un equipo de trabajo, no necesariamente de ventas. Gestionamos los depósitos, los ahorros, los préstamos, un montón de cosas. Entonces, desde las direcciones más altas nos están presionando para que vendamos una serie de productos financieros. Pongamos el caso, ¿vale? Y tenemos que hacerlo a riesgo de que no alcanzar determinados objetivos puede suponer la pérdida de los puestos de trabajo. Por lo tanto, estamos expuestos a esa presión. Entonces, obviamente, vamos a elaborar una estrategia de ventas, siguiendo estos cauces, ¿vale? El halago, en el cual, fijaros que en el halago pongo claramente, no sé si lo estáis viendo a continuación, que sacamos a la persona de su zona de confort, de manera que la volvemos más vulnerable. Ahora lo explico, ¿vale? Elaboramos la siguiente estrategia y es, bueno, pues yo soy una persona que está en caja habitualmente o en cualquiera de las mesas de la entidad bancaria y tengo mis clientes habituales, personas, sean pensionistas, sean trabajadores, que me traen sus ahorros, en alguna ocasión puntual han pedido un préstamo, ya hay una confianza con ellos, ¿de acuerdo? ¿Creemos en este caso que la confianza puede ser buena o la confianza puede ser mala a la hora de vender estos nuevos productos financieros que nos obligan a vender? ¿Creemos que esa confianza puede ser buena o mala? ¿Qué opináis vosotros? Buena. Pues, sin embargo, no, porque no le sacamos de su zona de confort. Una zona de confort en la que él se siente más protegido y es capaz de activar cualquier resistencia al cambio. Y fijaros que las personas tienden a ofrecer resistencia a cualquier cambio. No solo las personas tomadas individualmente, sino colectivamente. Tienden a pensar que todo sigue igual y es preferible lo malo conocido que lo bueno por conocer. ¿Está claro? Entonces, en este caso, la confianza juega en contra de la persona. Fijaros que os estoy contando cosas, pero me gustaría que las contextualizarais, ¿eh? Unas veces tendríamos que llevar a las personas desde la irracionalidad a la racionalidad. Os estoy contando algo que es novedoso y que se utiliza mucho, sobre todo en política. Pero tampoco quiero que esto se haga de manera generalizada. Cada producto, cada persona, cada nicho de mercado es un mundo. ¿Está claro? Estamos en una cosa muy concreta, que es la gran aportación que os quería hacer yo. En este caso, la confianza juega en nuestra contra. Entonces, es preferible que cada persona, cada uno de quienes constituimos el equipo, opte por atender en un día determinado a aquellos que no son sus clientes habituales. Que saquemos a la persona de su zona de confort, que rompamos esa relación de confianza. ¿Lo entendemos?
porque eso lo hace a la persona más vulnerable. Y sobre todo, lo que le hace más vulnerable es presentarle un problema. ¿Está claro? Entonces nosotros, ¿creéis que sería posible atender a la persona de siempre y decirle, bueno, usted, mire, don Pablo, vamos a llamarle Pablo, ¿cree usted que le gustaría conocer, si cabe, pues determinados productos que pueden incrementar la rentabilidad de sus depósitos? ¿Creéis que eso vendería, sí o no? Es más fácil que nos diga, pues no me quiero meter en camisas de 11 varas porque yo desconozco las características de esos productos. Posteriormente he escuchado que luego hay problemas de falta de liquidez o de solvencia en un momento dado. Casi mejor que no quiero meterme en líos. Entonces es preferible buscarle un problema a la persona. Y eso se hace a través del halago. Y eso de la siguiente manera. Ya le hemos sacado de la zona de confort, ¿vale? Está en una situación de mayor vulnerabilidad, en un mundo que le es desconocido. Pero nosotros continuamos con el halago. Oiga, señor don Pablo, un cliente tan bueno como es usted, ¿vale?, que tradicionalmente ha mantenido unos depósitos por encima de tantos umbrales. Tan buen cliente durante todos estos años. Y que tenga que estar perdiendo dinero como está perdiendo. Fijaros que no estás perdiendo dinero, o sí, obviamente. El que tiene un depósito bancario siempre está perdiendo dinero porque por mucho que digan, los intereses siempre son negativos porque pagamos solo por el uso de la cuenta. Salvo que seas una persona con otra entidad financiera diferente o con otras, digamos, otro estatus financiero diferente, todos perdemos dinero por tener los depósitos en los bancos, ¿vale? Sin embargo, nosotros ya presentamos la existencia de un problema y generamos una primera emoción. ¿Vale? ¿Cómo llamaríamos a esa emoción? ¿Cuáles son las emociones según vosotros? Hay muchas clasificaciones, ¿eh? De alguna manera hay 5 que se autodenominan primarias, ¿vale? Pero hay muchas emociones. ¿Cuáles serían las emociones? El miedo. El miedo, la rabia o la ira, el asco, la tristeza, la alegría. En otra clasificación podríamos decir miedo, podríamos decir odio, podríamos decir amor, podríamos decir tristeza y alegría. El miedo, como acabas de decir, ¿cómo se llama la persona que dijo miedo? César. César. El miedo, César, es maravilloso para conseguir nuestros objetivos. Y en este caso la persona repentinamente tiene miedo a estar perdiendo su dinero. Y muy probablemente a que transcurrido un tiempo no tenga nada en la cuenta bancaria. Por unas malas decisiones, por la inactividad. Le hemos generado un miedo. Y está en una zona de absoluta vulnerabilidad. Le hemos sacado previamente de su zona de confort, de su zona de máxima confianza. Le hemos generado miedo. ¿Vale? Ahora, ¿qué necesitamos? Ahora que ya tenemos el halago y ahora que tenemos el problema generado, ¿vale? Él, por supuesto, es una persona libre de toda culpa. Hay que echarle la culpa a alguien. Tenemos que buscar el culpable. ¿Y quiénes creéis que pueden ser los culpables o el culpable de que esta persona pueda estar perdiendo dinero? Una persona tan agradable, una persona que lleva tantos años con nosotros. ¿Quiénes pueden ser los culpables? ¿El gobierno? No, hombre, en este caso no. En otras ocasiones, si fuera política, obviamente, mira, nosotros llevamos desde el año 2011 haciendo marketing político, hemos trabajado en varias campañas y sí, muchas veces es el gobierno, a través de la corrupción, el culpable de todos los males de las personas. Pero en este caso no es el gobierno, necesitamos echar la culpa a otros. Si no, no colaría, si no, no... El sistema financiero. Tampoco, hombre, basta con que le echemos la culpa a nuestros compañeros, obviamente de una manera concertada. Oye, ¿qué pasa? Vamos a ver, esta gente, ¿qué pasa? ¿Que no le está atendiendo adecuadamente? ¿Qué le pasa a su asesor financiero habitual? Porque yo creo que aquí hay un poco, ponemos a la persona nerviosa, él es el culpable, obviamente suavizándolo, no es el malo entre los malos, como sería el caso del marketing político, que sí que señalamos a unos malos entre los malos, culpables hasta que la persona tenga estreñimiento, ¿vale? Esto es más suavizado. Pero eso sí, hay, jolín, qué falta de consideración hacia usted, con lo buen cliente que es, y están haciendo perder dinero. Ya tenemos las 3 características, ¿vale? Tenemos el halago, tenemos el problema, tenemos la solución del problema, perdón, tenemos el problema, tenemos el culpable del problema y ahora ¿qué necesitamos? Solución. La solución, efectivamente, del problema. ¿Y la solución del problema cuál sería? El producto que le queremos... Aquello que queremos vender, efectivamente, el producto que queremos vender. Es el producto que queremos vender, el que va a resolver todos los problemas de esta persona y el que muy probablemente haga que sus ahorros se multipliquen.
Por lo menos si lo juzga desde ese estado de irracionalidad al cual le hemos trasladado. Y fijaros que no es nada que descabellado. Es tan descabellado como que un hombre se pueda o se crea que por adquirir un vehículo puede conquistar a las más hermosas damas del planeta. O, peor aún, que aunque sea cierto técnicamente que puede ir y volver varias veces al Polo Norte o al Ecuador de la Tierra, lo vaya a hacer. Así es de descabellada la publicidad. Y así son de descabelladas las ventas, una vez que somos capaces de manipular las emociones de las personas. Y digo manipular, como pueda decir otra palabra, ¿vale? En este caso prefiero no usar eufemismos. Así son de descabelladas. Influenciar. ¿Vale? Influenciar, podemos decirlo. Así es de descabellada. Esta es la solución. La solución la tenemos nosotros. La solución son las ventas. Lo tenéis, no obstante, en la página 5. ¿Vale? La solución al problema. Y vuelvo a repetir, en el mundo real no existen soluciones a los problemas. ¿Está claro? Existen respuestas, existen viabilidades, existen estrategias, pero jamás soluciones. Sin embargo, nosotros necesitamos que la persona obtenga la solución y además fácil. Lo mismo que cuando le decimos a una persona que por tomarte una pastilla sin necesidad de tener que ir todos los días al gimnasio y controlar su alimentación, va a poder adelgazar y convertirse en una persona guapísima, bellísima. Obviamente eso no supera una reflexión ninguna, un análisis mínimamente crítico. Sin embargo, hay muchas personas que adquieren múltiples productos que llamamos milagrosos. ¿Cómo es posible la venta de productos? No, obviamente porque somos capaces de abordar esta estrategia. Quisiera que vosotros bueno, pues os tratar eso. Por favor, Dime. nos repites la última parte que no te la escuchamos. Bien. Lo que estaba más o menos diciendo es tomando otros ejemplos. No sé si alcanzasteis a escuchar ejemplo de determinadas sustancias, pastillas milagrosas que son capaces de hacer que la persona adelgace sin necesidad de someterse a una disciplina en relación al ejercicio o a la alimentación y convertirse en la más guapa del mundo y en la que más liga. ¿Eso lo alcanzasteis? Sí. ¿A escuchar? Bueno, lo que quiero decir es que estas soluciones milagrosas, ¿vale? O productos, quiero decir que el mercado es un mercado donde prevalece de manera absoluta la irracionalidad, la más absoluta irracionalidad. Por no decir que no es que prevalezca en el mercado, es que prevalece en la vida en su conjunto. Entonces, ignorar las emociones y circunscribirse exclusivamente a las reflexiones, tanto en el ámbito de las ventas como en cualquier escenario de vuestras vidas, es ignorar el 90% de la realidad. Y os aseguro que hay... Dime. Sí, adelante. Eso se ve reflejado en las redes sociales. Hay una irracionalidad total. Lo que la gente quiere vender en una red social es mentiras. Incluso el turismo se está enfocando mucho en ambientes donde la gente quiera o pueda mostrar que está exitoso y que está, así no sea una realidad. Imagínate claro. Hasta dónde están yendo las cosas. Nuevamente estás diciendo lo mismo, pero es que no es solo en las redes sociales, también es en la realidad real, quiero decir, fuera ya del ámbito virtual. Todo claro, funciona. La emulación. Fíjate que tienes las necesidades de Maslow aquí puestas, ¿vale? En la página 2. Realmente en los tiempos presentes, a través de la emulación y a través de la vanidad, las grandes compañías publicitarias, las grandes compañías de ventas, han sido capaces de vender cosas absolutamente estrafalarias. Imagínate que yo, volviendo al tema de los bancos, que ha sido una constante, que yo reflexivamente soy un muchacho que acabo de adquirir mi primer trabajo, que tengo unos ingresos X, que pueden ser más o menos buenos, pero son X, ¿vale? Me permiten vivir dignamente incluso el acceso a una vivienda. Entonces yo hago mis cuentas, ¿no? Digo, bueno, pues la ortodoxia económica me diría lo siguiente, es difícil o es poco recomendable endeudarme en una cantidad superior a 1/3 de mis ingresos. Sobre todo si es por un tiempo muy largo. Obviamente, durante un tiempo corto uno puede asumir decisiones de riesgo las que quiera. Quizás a veces hay que asumir decisiones de riesgo y pueden salir bien, ¿vale? Pero la combinación de ambas cosas no, quiero decir. O me endeudo poco durante mucho tiempo,
una cantidad no superior a 1/3 de mis ingresos, o me puedo endeudar mucho, pero durante un tiempo bastante limitado de tiempo. Ponte que me endeudo el 80 o 90% de mis ingresos, pero 5 años nada más. Te puede salir mal, ¿vale? Pero estás jugando con el riesgo de una manera muy consciente y premeditada, ¿vale? Ahora bien, la combinación de ambas cosas es literalmente un suicidio. Que yo sea capaz de endeudarme por encima del 70% de mis ingresos durante los 30 años siguientes de mi vida, eso es literalmente un suicidio. Un suicidio. Y sin embargo, eso, que es absolutamente descabellado, pasó de una manera absolutamente generalizada. Es más, adquirió rango de racionalidad, rango de sensatez. Y lo hacía todo el mundo. ¿Y por qué lo hacía todo el mundo? Porque entrabas a la entidad financiera, a la entidad bancaria, totalmente reflexivo, ¿vale? Bueno, yo tengo estos ingresos, pues esto es lo que me puedo permitir. Una vivienda modesta, con un nivel de deuda por debajo de esta cantidad. Perfecto. Y te decía, pero usted, señor Ramón, pero usted cómo puede, no creo que, no. Pues, creo que tiene derecho, obviamente, ¿qué estamos evocando? Estamos evocando la autoestima y sobre todo la emulación. Estamos comparando a esta persona con otras personas, que sus mismas características son capaces de encontrar activos aparentemente mucho más prestigiosos. Su capacidad, digámoslo así, para ser reconocidos y para pertenecer a un colectivo determinado, a la sociedad en su conjunto, se incrementa sustancialmente por la incorporación de activos. Si lo pueden hacer ellos, ¿por qué no lo puedo hacer yo desde un punto de vista irracional? Por supuesto, ya te está dirigiendo para eso, evocando a la autoestima la persona que tienes de frente. Entonces, bueno, pero don Ramón, ¿usted qué problema tiene? Pues ninguno. Y entonces, donde te ibas a comprar una casa con un nivel determinado de deuda, pues esta deuda se incrementa. Pero es que además no acaba ahí la cosa. Y te dicen, pero ya con esta casa, señor Ramón, pero usted, ¿qué problemas va a tener en el futuro una persona tan válida? Cuando la tendencia, fijaros que no resiste el más mínimo análisis histórico, pero la tendencia habitual, según estas teorías absolutamente irracionales, estas falacias, llamémoslas así, es que toda persona tiende a prosperar y que las sociedades en su conjunto de manera histórica han prosperado. Eso no resiste el más mínimo análisis histórico, pero aún así forma parte de las creencias irracionales que evocamos constantemente y que se han instalado en nuestras sociedades, ¿vale? Pero bueno, ¿y usted qué problema va a tener en el futuro? Y con esta casa tan buena que va a adquirir, no la que tenía pensado originalmente, sino tan buena, ¿no le parece que estos muebles que va a trasladar a su casa son un poco, poco acordes a su nuevo estatus? Nuevo estatus que no tengo, pero que ya estoy visualizando como que sí tengo, puesto que es la tendencia irremediable, la de aumentar el estatus. Obviamente de una manera irracional, repito, insisto en este punto. Y obviamente me endeudo más para adquirir esos muebles. Y lo mismo puedo seguir diciendo, bueno, ¿y ahora? ¿Y qué va a tener el coche en la calle? No, es que no tengo coche, pero usted no tiene coche. Ay, no. ¿Cómo no va a tener coche? Hombre, tiene que tener coche además en una plaza de garaje bien guardadito. Y así, donde querías endeudarte por una cifra inferior a 1/3 de tus ingresos, sales endeudado por una cifra superior al 80% de tus ingresos. Y durante los próximos 30 años de tu vida. Y eso no lo hizo una persona, lo han hecho millones de personas. Y eso ha llevado a la quiebra a sociedades enteras. Pero durante el tiempo que eso ocurría, esto era lo sensato. Era lo normal que había que hacer. Porque siempre se había hecho. ¿Cuándo? Siempre evocando elementos irracionales en la toma de decisiones. Y esto es una cosa que los buenos vendedores saben manejar al 100%. Por eso manejamos otros elementos como la apariencia, como ser más o menos agradables, como trasladarnos a otros escenarios si cabe de mayor confianza, porque después es verdad que la cierre de la venta se hace cuando se ha recuperado la confianza. Recordemos que en buena parte de los negocios que se han hecho en el mundo, sobre todo en España, no se han hecho en una oficina, en una sala de juntas, se han hecho en un bar, donde entran elementos perceptivos, donde entran elementos situacionales, donde entran elementos circunstanciales que se salen muy fuera, entre otros, porque podría hablar de elementos psicológicos, personales, socioculturales, biológicos, etcétera. Pero que de cualquier manera se salen muy fuera de la típica estrategia de tengo un producto que además de ser bueno es barato y que encima está bien presentado, por tanto es bonito. Y que va a suplir o satisfacer una serie de necesidades que yo previamente he identificado. Si nos circunscribimos específicamente al mundo de las necesidades, os diré que es muy complejo, ¿vale? Y que podemos clasificarlas, entre otras muchas, en manifiestas y no manifiestas, ¿vale? De las últimas las hay conscientes y latentes. Y nosotros podemos hacer, que sería
donde acabaría esta presentación y empezaríamos cursos ya más extensos, en lo que se llama, si os veis a la última página, prospección. Prospección. Y ahí ya entrarían otros elementos como el manejo de la información, saber qué son asunciones condicionantes, puntos ciegos, vacíos de información y lo que llamamos conocimiento latente. Pero incluso todo lo que hemos abordado hoy, obviamente requiere de explicaciones mucho más extensas, de más ejemplos y de una teoría mucho más compleja. Pero ahora sí, ahora me gustaría que entráis vosotros en juego y que me dijerais vuestra opinión. ¿Qué pensáis de lo que os estoy diciendo? Quizás os parezca descabellado, quizás incluso peor aún, os parezca hasta maléfico. Eso quiero que me lo digáis vosotros. O sea que... Pues por lo general uno busca la confianza, ¿no? Pues, en mi punto de vista yo lo veía desde allí, ¿no? Desde la confianza. Pero lo que usted nos aporta de llevar a la persona de lo racional a lo irracional, pues es un buen punto, ¿no? Porque No, sacarlo de ese confort es que fíjate tú, ¿me recuerdas tu nombre, por favor? César. César, tú fuiste el que dijiste claramente, que diste con la clave. ¿Cuál es la emoción más poderosa? Que si somos capaces de ejercer algún tipo de control, podemos hacer lo que nos dé la gana. ¿Cuál de todas ellas es? El miedo. El miedo. No es la única, por supuesto, ¿eh? Ni siempre juega a nuestro favor. Pero, sin embargo, fíjate tú que el miedo es excluyente o es justamente lo contrario de la confianza. Y ahora yo te pregunto, ¿y tú qué crees que es más fácil vender? ¿Desde el miedo o desde la confianza? Desde el miedo. No siempre, ¿eh? Tampoco me toméis a pie de la letra todo lo que estoy diciendo hoy. Tampoco vuelvo a repetir que es una clase introductoria en la cual simplemente quiero aportaros un punto de vista diferente de las cosas. No es mi intención dar una cátedra ni sentar las bases de ninguna nueva teoría, ¿vale? Es simplemente aportaros un punto de vista que puedo considerar novedoso. Al fin y al cabo, eso es la clave de las ventas. Ya sea ser el primero, ya sea ser el único o ya sea hacer cosas de manera diferente. ¿Vale? Aportar elementos distintivos con respecto a lo que se viene haciendo. Y como yo ya sabía que vosotros habréis hecho cursos de marketing a mansalva, como decimos aquí, y sabréis todas las técnicas, estrategias de venta que suelen ser habituales en esos cursos, dije, voy a intentar darles una visión, una perspectiva diferente de las ventas. Eso es lo que hago. Pero tampoco, repito, insisto, hace falta que me toméis a pie de la letra ni a rajatabla todo lo que estoy diciendo él. Simplemente son elementos, nuevas estrategias que podéis tener en cuenta y que son sumatorias, quiere decir, son adicionales a aquellas con las que ya contáis, no son excluyentes, son adicionales. ¿Esto lo entendemos? Entonces te dejo continuar. Carlos, sigue con lo que estabas diciendo. Bueno, sino que el miedo, de moverlo desde el miedo, pero al final habría que generarle confianza, ¿sí? Porque si, sí, pero con un único propósito, con el propósito de cerrar la venta. Con el propósito de cerrarla. Porque si siempre lo llevo por la pasarela del miedo, pues... Y luego, efectivamente, a ver, que nosotros tenemos muy claro qué es lo que queremos. Queremos vender un producto, aunque una cosa es vender en tierra quemada, es decir, sabemos que lo que vendemos ya no va a volver a ser vendido. Por eso decía antes, estamos en una situación, en una oficina financiera donde hasta nuestro propio trabajo corre peligro y estamos dañando probablemente los intereses a medio y largo plazo de nuestros clientes, pero tenemos que hacerlo. Pero en otros casos no es necesario. En otros casos es preferible renunciar a la venta hoy para vender mañana mejor, hasta el punto de que muchas veces quien bien regala hoy, bien vende mañana, que serían otro tipo de estrategias de venta, de las cuales también sabemos bastante, que es buena parte de las cuales se hacen a través de las ONGs o del llamado sin ánimo de lucro, pero que también es aplicable a las empresas. Esas son otras cosas, ¿vale? Efectivamente, ¿son clientes que queremos fidelizar a medio o largo plazo? ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Son preguntas que nos debemos hacer. ¿El producto tiene estas características, el cliente tiene estas otras, o son empresas que tienen muy claro lo que quieren y simplemente están buscando efectivamente lo mejor y más barato? E incluso si es bonito o feo, eso no les importa. Claro, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. De hecho, si profundizáramos mucho, todo esto se llama teoría de la mente, en la que en cualquier situación interrelacional, ¿vale? En el cual tengan que ver pues relaciones entre mentes, llamémoslo así, interpsíquicas, hay procesos intrapsíquicos extremadamente complejos.
y que de los que tenemos que ser conscientes. Y que vuelvo a repetir, que incluyen elementos o factores tales como situacionales, circunstanciales, que no son lo mismo, perceptivos, biológicos, sociales, culturales, económicos, etcétera, etcétera, biológicos, no sé si los he dicho, fisiológicos, etcétera, etcétera. Eso se llama teoría de la mente. La teoría de la mente es algo complejo de entender, pero obviamente cualquier persona que quiera, pongámoslo, vender, convencer, disuadir, divertir, seducir, también manipular, etcétera, etcétera, tiene que tenerla en cuenta. Tiene que tener muy claro, por lo menos en el plano teórico, qué es la teoría de la mente y cómo funciona. Esto es absolutamente indispensable. Lo que pasa es que eso sería para otro, o probablemente para el mismo curso, como tema previo al que hemos dado hoy, al que hemos dado el día de hoy. ¿Lo entendemos? Os dejo hablar a vosotros. A mí me parece muy interesante. Me ha parecido muy interesante. Estamos ya concluyendo, ¿no? ¿Ya concluyendo? No, yo todavía tengo un rato, son las 3:15, aquí tengo un rato, no se preocupen, estoy bien de tiempo. ¿Hasta qué hora vamos? ¿Hasta qué hora vamos, verdad? Pues yo como mucho tengo 45 minutos más, o sea que hay tiempo, no hay problema, ¿no? O sea que 45 minutos más tengo. Tenemos más o menos a las 45. Media horita más, listo. No, yo pensé que estábamos concluyendo. No, pero me parece interesante lo que sí sacó en las conferencias tradicionales. O sea, no es una conferencia tradicional, eso sí es cierto, pero también es a cada empresa que manejamos, es adaptar esta información un poco novedosa a cada empresa. O sea, yo de ahí voy a coger, escucho, y voy a adaptar a todo lo que nosotros tenemos. Eso me parece muy interesante. Una de las hasta que me ha parecido muy bacano es la fluidez con que usted habla y es totalmente coherente y lleva un hilo. O sea, es raro ver una persona que hable con tanta fluidez, tan rápido, pero que es coherente y que toda la información es válida. Sí me hago entender, eso es excepcional. Hasta ahorita lo que he visto. Lo otro, pues yo pensé que ya estábamos concluyendo, pero vamos a retomar. Es un poco cuando, como queremos hacerlo interactivo, yo le propongo, por ejemplo, no decir no, sino más bien decir, ¿qué te parece esta? Dar otro aporte. ¿Sí me va a entender? Si yo te pregunto, ¿qué te parece esta? Y usted me dice, no, tal cosa. Entonces, pero si usted me dice, ¿y qué te parece esta? No me está diciendo a mí que no, pero me está poniendo a pensar en la otra. ¿Sí ya me va a entender? Mientras que dice no, de pronto eso es lo que ha hecho que corten todos, porque cuando aportan no. Entonces, si usted más bien me dice, muy buena, eso me lo enseñó a ver de la franquicia de San Luis Cubano, buen aporte, pero ¿qué tal te parece este otro? Y uno lógicamente lo coge. Sí, ya me y no cortan la comunicación, pero ha estado espectacular y algo que uno no lo va a conseguir, porque sí es novedoso lo que usted me está diciendo, es muy novedoso. Cada cual tiene que coger esa novedad y adaptarla a cada cliente, a cada filosofía de empresa, todo, pero créanme que estamos entendiendo el tesoro que hay en medio de lo que nos está diciendo, lo que usted nos quiere decir. No lo llevemos así, pero sí lo hemos cogido. Está bien, está espectacular. Muy bien. Sí, recuerda que vamos a ver, nosotros si tuviéramos que hacer una estrategia de ventas, obviamente tenemos para poder competir, porque existirán más empresas, digo yo, allí en Colombia, obviamente. Tenemos que distinguirnos. Y aunque vendamos el producto tradicional, tenemos que tener algún elemento distintivo. Eso que yo les estoy ofreciendo. Nosotros contamos, no sería esto lo único ni remotamente. Tenemos teoría, como le comentaba el otro día, a mansalva, después de 15 años, no solo de experiencia y de práctica, sino también de estudios, de generación de teoría propia, de sistematización de los conocimientos que hemos ido adquiriendo a través de la experiencia, ¿vale? Entonces, ¿qué se trata? Quiere decir, de llegar a producirse esta alianza estratégica para comercializar la formación, se trataría de acoplar en este caso, en esta materia que estamos abordando hoy, acoplar a las estrategias tradicionales de venta, a los cursos de marketing y venta tradicionales, elementos que nos distingan a nosotros respecto de los competidores.
Eso es la clave, desde mi punto de vista, que puede hacer que abarquemos un mercado más amplio, que tengamos una ventaja competitiva con respecto al resto. Esa es la estrategia. Por eso yo, lejos de tomar el típico manual de marketing, quería abordarlo de una manera diferente, aportar nuevas perspectivas y que pudieran más o menos intuir cómo podemos ser, en qué podemos colaborar, qué podemos hacer juntos, ¿vale? Y sobre todo intuir quiénes somos nosotros. Absolutamente innovadores en esta materia. Vuelvo a repetir que quien vende es lo típico de cualquier manual. Pues vende el que llegó primero, no siempre. Vende el único, por supuesto, pero no es fácil ni llegar el primero ni ser el único. Pero sí el que de alguna manera hace lo de siempre de manera diferente. El que aporta ciertos elementos innovadores. Y esa sería una al menos de las estrategias que podríamos enfrentar ahora conjuntamente. Ese era el propósito real de la conferencia tal y como estábamos abordando. Por eso siempre partí del ejemplo de decirles, bueno, vamos a hacerlo desde un punto de vista de intercambio, no que una de las partes sea el típico docente y las otras personas, los típicos alumnos, que son meros depositarios de los conocimientos que yo les aporto. No se trata realmente de eso. Y además es que esta estrategia en sí vende también, ¿vale? Hay muchas más cosas de las que podemos hablar, muchísimas, muchísimas. ¿Tienen algo que decirme el resto de los compañeros? César, ¿cómo se llaman los demás, si puedo saberlo? Oscar. ¿Oscar? Dinora. Dinora. ¿Por qué no me ven? Dinora. Pues nada, si no quieren decirme nada más. ¿Qué va a decir Dinora? No, yo sí tengo una pregunta. Pregunte. Nosotros somos una empresa que nos movemos en el mundo digital, ¿sí? Sí. Desde lo digital. Desde la percepción que tienen ustedes allí en Europa, realmente lo digital sí va a ser una tendencia en el mundo o simplemente es un cuento que está por ahí. O sea, ¿las empresas deben mudarse a lo digital o eso no pasa nada? Mira, yo te voy a responder, obviamente lo que te voy a responder, César. Estamos hablando, obviamente no en lo digital, estamos en la era digital, en la manera de vender. No, la manera de vender. Vamos por porque es que esta pregunta tiene mucho. Obviamente se sale fuera del temario, pero yo te voy a responder según mi opinión, ¿vale? Si coges la tabla 2, la pirámide de necesidades de Maslow, me gustaría que me dijeras en el escalón 3, ¿cuál es la necesidad? Pertenencia y emulación. Bueno, no, lo de emulación lo puse yo aparte para adaptarlo a las ventas, pero la necesidad es la de pertenencia, quiere decir, somos los seres humanos, somos seres sociales, sí o no. ¿Qué quiere decir que somos seres sociales? Quiere decir que necesitamos de la interacción constante con otros seres humanos para un desarrollo, no ya desde la primera infancia, sino a lo largo de toda nuestra existencia, un desarrollo adecuado. De lo contrario, sería incurrir en múltiples patologías. Eso es así. Nos guste o no nos guste, y les gusta a quien apuestan por otras estrategias. Eso es así. Los seres humanos necesitamos de la interacción porque además está inscrita en nuestra propia genética. Pretender revertir esa realidad es como querer o pretender que podamos vivir sin comer o mal comiendo. Es exactamente lo mismo. La tecnología siempre debe ser el medio para, nunca la finalidad. El problema es que últimamente como un proceso o como un propósito de alienación tratan de que sea el fin y no el medio. Pero la comunicación lo que permite es, o sea, la tecnología lo que permite es que, por ejemplo, aun y salvando una distancia de un océano de por medio, podamos estar ahora hablando. Pero la tecnología nunca puede sustituir a la realidad. Quiere decir, ningún curso presencial, al revés, ningún curso por videoconferencia puede ser jamás mejor que el mismo curso realizado de manera presencial. Eso jamás. Lo mismo que el amor y el cariño, aunque suene un tópico, no se puede dar por videollamadas ni se puede dar a través de terceros. Necesita de una interacción muy directa y tampoco se puede comprar. Y es así. Y esta es la verdadera condición humana. ¿Les guste o no les guste? ¿Está claro? Entonces nosotros, los que estamos abriendo nuevos caminos, tenemos que tener muy claras esas cosas y saber cuáles son los medios de los que disponemos.
para hacer no lo que pretenden que hagamos, sino lo que nosotros queramos hacer. De esa manera no vamos a convertirnos en meros reactivos, sino seremos activos, o mejor dicho, actores de las propias realidades. Eso Sandra os lo puede decir. Sandra un día tuvo la idea de que Colombia dejaba de ser o debía de dejar de ser un país cuya única presentación al mundo era pues un conflicto y una división entre víctimas y victimarios y la violencia de por medio. Tomó la decisión y ella cogió y lo hizo y se puso en contacto con otros actores diferentes de otros escenarios del mundo. Y emprendió un trayecto, un camino cuyo objetivo es la transformación de determinadas realidades. El agregado, ¿vale?, de los hechos, de las acciones que realizan personas como Sandra, y como otras muchas, es lo que verdaderamente transforma la realidad. Eso. Y no las políticas descendentes. Quiero decir, la realidad se transforma de abajo hacia arriba. Esa es la verdadera transformación, no de arriba hacia abajo, a través de los grandes estadistas. Y ahora estamos todos los países del mundo, Colombia, España, otros que conocemos bien como Cuba, en tremendas encrucijadas. El camino dentro de esa encrucijada que tengamos que tomar está en nuestras manos, no está en manos de nuestros gobernantes o determinados poderes supranacionales o incluso de orden mundial o global, no, está en nuestras manos. Y nosotros, si queremos vender cursos presenciales, los podemos vender, guste o no guste, porque la tendencia la marcamos nosotros. Precisamente por eso somos innovadores, precisamente por eso vamos a ser los únicos, precisamente por eso vamos a ser los primeros, no los demás. No vamos a ir a corriente ni a la estela de nadie ni de nada. Y eso Sandra os lo puede, de alguna manera, ampliar mucho más. Sí, sí. Mira que lo que usted hace es arriesgado y me gusta. Normalmente, los conferencistas lo que hacen es preparar su conferencia, la dan y chao. Eso es lo que hace un conferencista. Usted se toma el riesgo de sentarse, puede que sea gente con mucho nivel, con poco, pero usted toma el riesgo de pregúnteme en frío. Eso es un riesgo muy alto, ¿sí me entiende? Pero usted satisface las preguntas y de verdad, de manera efectiva. A mí me encantaría mucho alguna vez nosotros poder tener conocimiento y desde la Cámara de Comercio que me dio, desde todo, porque a mí me parece que las preguntas, a mí me gusta conocer a las personas preguntándoles. Y usted me da una berraquera cada respuesta. Yo no parece que las estudiara todas y seguramente es de las personas que se dice que si no la sabe, me va a decir que no la sabe, porque ya veo que usted es muy claro en eso. Usted dice, yo lo he analizado, usted me dice, no, es que apenas estoy ensayando esa plataforma y no voy a tener problema en decir, apenas voy a ensayarla, o no sé, pero las que sabe, las sabe. Entonces, me encantaría nosotros poder en algún momento hacerle unas preguntas que nosotros las hagamos y la que no sepa no hay problema, pero la que sepa que nos la diga, porque es raro encontrar una persona así, con el conocimiento abierto, que nos pregunte, y que usted tiene un nivel muy diferente de los esquemas normales. Entonces no sé si nosotros podemos proponer otro día o si aquí podemos hacerles unas preguntas que queremos hacerle. Sí, el día que quieran. Por ejemplo, yo quiero aprovecharlo más haciendo preguntas. Por ejemplo, ¿qué tiene que tener un vendedor exitoso? Para usted, ¿qué tiene que tener un vendedor exitoso? Lo primero que habría que definir es qué es el éxito. Un vendedor exitoso lo que tiene que tener es muchas ventas. Así de claro, muchas ventas de aquello justamente que desea. Por ejemplo, mire, yo le voy a decir una cosa. Hoy me cambió usted el rumbo de toda una publicidad que va a hacer. Usted me dijo, usted acaba de decir, las personas quieren pertenecer a algo y va a cambiar la publicidad que va a sacar todo. Unas cartomanías que va a sacar, claro, lo que va a hacer es que quieran pertenecer a Ubícalo, más lo que nosotros demos, que quieran pertenecer a esta empresa. ¿Sí me van a entender? Alguna vez lo he escuchado, pero bacano, lo voy a repetir. Eso, quiero que pertenezca. Pero sí, yo sé que el mejor vendedor es el que vende, pero ¿qué características debe tener un buen vendedor? ¿Qué características es la normal? ¿Me recuerda su nombre, por favor? Fabio. Fabio. Mira, Fabio, como dije antes, no existen las soluciones. Mira, nosotros, bueno, no nosotros, vamos a ver, esto es de manual, quiero decir, de manual. Por ejemplo, a la hora de seleccionar una técnica para dinamizar un grupo,
pues tenemos que tener en cuenta pues las características de ese grupo. Tenemos que tener en cuenta pues el producto exacto que queremos vender o que queremos que dinamice. Tenemos que tener en cuenta pues los recursos con los que contamos. Yo no puedo dinamizar un grupo sin utilizar determinadas técnicas si no cuento con oficinas, pongamos el caso, si no cuento con aulas, si no cuento con despachos, si no cuento con despachos grandes porque el grupo sea grande o a la inversa. Y además hay otra cosa que no se nos debe olvidar. A la hora de seleccionar una técnica, hay que tener muy en cuenta cuáles son las características personales de uno mismo, cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Y desde ese punto de vista, cada vendedor es un mundo. El vendedor de éxito es aquel que es capaz de encontrar sus fortalezas. Quiero decir, mira, yo os podría poner otro cuadro diferente, pero la clave está en esto. Os lo voy a enseñar, no lo tengo aquí, ¿vale? Digamos que hay algo que es externo y hay algo que es interno, ¿vale? ¿Cuáles son los puntos fuertes? ¿Cuáles son los puntos fuertes de alguien? Son las fortalezas, aquello con lo que contamos, por ejemplo, que sea físicamente atractivo, que resulte agradable, pueden ser fortalezas, que sea inteligente, que disponga de un gran nivel cultural, lo que sea. Esas pueden ser mis fortalezas. O por el contrario, al revés, que tenga dificultades para cierta interacción y que necesite escenarios de mayor confianza, por lo menos, por lo tanto, trasladar a una persona a un bar donde rebaja su alerta, su nivel de alerta hacia otras personas, y luego tener la capacidad de ver cuáles son las fortalezas externas. Las fortalezas externas se llaman oportunidades. ¿Está claro? Así como a la inversa. Los puntos débiles internos se llaman debilidades y los puntos débiles externos se llaman riesgos o amenazas. Entonces, cada vendedor es un mundo en sí mismo. Quien sea capaz de identificar bien sus fortalezas y debilidades, las oportunidades y valorar los riesgos, siempre teniendo en cuenta una cosa, pero esto no por carecer de información vamos a dejar de actuar. Hay que aprender a desenvolverse en la incertidumbre, incluso teniendo que asumir riesgos. Esto es absolutamente necesario, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, quien sea capaz de hacer eso, quien sea capaz de decir, este es un grupo de potenciales compradores que tienen estas características, que tienen este número, que tienen que responden a este segmento social, lo cual supone este poder adquisitivo, que tiene este grado de nivel cultural y yo, sobre todo, dispongo de esto, puedo convocaros a una oficina, dispongo de recursos para invitarles a una cena o, por el contrario, necesito convocarles a un espacio cerrado, etcétera. ¿Y cómo soy yo mismo? Quien sea capaz de explicitar todas estas características, ese es el buen vendedor. Pero una receta única para todos que sea milagrosa es lo de siempre. Los milagros no existen. Entonces, vuelvo a repetir. El éxito del vendedor es utilizar los recursos disponibles para los objetivos. Ir creciendo, a medida que va creciendo los recursos disponibles, ir creciendo, eso es más o menos lo que usted me está diciendo. No, pero es que los recursos también incluyen tus propias características personales. O sea, si no soy una persona muy letrada, ¿para qué me voy a meter en conversaciones complejas si no voy a ser capaz de seguir? Total, pero lo que yo le estoy diciendo, si no soy letrado, pues leo, crezco y comienzo a crecer. No soy bien en la parte física. Déjeme pues, que le haga una pregunta, yo creo que no me está entendiendo. Déjeme que le haga una pregunta muy esclarecedora. Usted me está a mí viendo y yo estoy vendiéndole algo. Yo me estoy vendiendo a mí mismo, mi empresa y el producto. Me estoy vendiendo, ¿vale? ¿Usted cree que yo podría vender siendo divertido? ¿Me pongo a contarle chistes? No. Pues ahí lo tiene. Está claro que por los tiros, porque contar chistes es mi fortaleza. Ya, pero pudiera ser que otra persona sí. Otra persona sea capaz de divertirles. Yo no puedo divertirles porque soy una persona seria. Por ser serio y poco agradable, porque lo soy. Afortunadamente soy guapo, que eso cuenta. Pero sacándome de ser guapo, sí, mira, se ríen. Ahora conté un chiste y se ríen. Sacándome de ser guapo, yo soy una persona seria y más bien de aspecto o de gesto antipático. ¿Por eso voy a dejar de ser buen vendedor? No. Tendré que compensarlo como la vida misma. Tendré que compensar mis falacias con mis fortalezas, como la vida misma. Todos tenemos unas u otras. Exacto. Y entonces, ¿cómo me lo compenso? Obviamente, porque manejo muy bien, sé muy bien de qué estoy hablando. Puedo compensarlo con precios, si cabe.
o con otras razones, o deslumbrando, porque efectivamente manejo muy bien el conocimiento con la calidad del producto que estoy vendiendo. Pero le repito la pregunta, ¿creen posible que yo vendiera por mi simpatía? ¿Que vendiera por lo divertido que estoy contando chistes? Es literalmente imposible. Sin embargo, otra persona pudiera ser a la inversa, que la razón por la que vende es precisamente porque es una persona que resulta muy agradable, que resulta muy chistoso y que te hace pasar un buen rato, es divertido. Y lo sabe explotar adecuadamente. ¿Entendemos? De esto se trata. No existen recetas mágicas para los vendedores. Más preguntas. Por ejemplo, se dice que una persona tiene que reducir sus capacidades al momento de vender. Por ejemplo, yo soy una persona muy seria, yo no tiro chistes, yo soy preciso y conciso con un cliente. Y siento a veces que no conecto con esa persona. Hablo de esa zona de confort. ¿Cómo podría sacar de una persona de esa zona de confort yo siendo tan serio? Sí. Pero a ver, es que no me has dicho tu nombre. ¿Cómo te llamas? Óscar. Bien. Yo siempre le digo a Sandra que cuando va a dirigirse a una persona o una entidad, que al fin y al cabo son conjuntos de personas y que también tienen su propio ideario colectivo, quiere decir, es como una personalidad colectiva, pero no deja de tener una personalidad con unas características.